Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Este sábado es 27 de junio. En el día de hoy la Iglesia celebra la memoria de uno de los santos padres de Alejandría, San Cirilo de Alejandría. Alguien que realmente amó a la Santísima Virgen María. Y está bien que este año coincida su fiesta con el día del sábado, dedicado tradicionalmente a la Virgen. Nació en torno al año 370-375 y fue elegido patriarca de Alejandría en el año 412. Su tío era ya obispo de Alejandría y él le sucedió en el cargo. Su nombre está unido definitivamente al concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431. Allí defendió con firmeza que Jesucristo es una sola persona, la persona del Hijo, el Hijo eterno de Dios, hecho verdaderamente hombre. No hay en el Hijo una persona humana y una persona divina, sino simplemente una persona divina, la persona del Verbo de Dios. Por eso sostuvo en este concilio que la Virgen María podía y debía ser llamada Madre de Dios, porque como Madre de Jesús fue verdaderamente Madre del Verbo. No fue madre de un hombre que se unió a Dios, sino fue madre del mismo Hijo de Dios hecho carne. Y así, proclamando a María Madre de Dios, pues no simplemente dio honra y honor a la Santísima Virgen María, la Theotokos, sino que también defendió una importante verdad, un importante dogma de fe sobre Cristo. Contribuyó a esa teología llamada Cristología. Pues vamos nosotros a recordar que después de escribir mucho y sabiamente para explicar y defender la fe católica, murió santamente en el año 444. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, hoy leeremos los versículos 5 al 17, que dicen así. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe.
Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echará fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama, con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Pues vamos a meditar este texto del Evangelio en diálogo con el Señor, a quien nos dirigimos invocando su santo nombre. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti, pues gracias a la persona de aquel centurión romano cuya fe llegó a asombrarte. No pertenecía al pueblo elegido, no conocía toda la historia de las promesas hechas a los patriarcas, no había leído seguramente a los profetas, y sin embargo supo descubrir en ti una autoridad que iba mucho más allá de cualquier poder humano. También nosotros, Señor, queremos acercarnos con esa misma confianza sencilla a ti. Sabemos que tú conoces nuestras necesidades antes incluso de que las expresemos, pero quieres que las pongamos en tus manos, para que nuestro corazón aprenda a depender de ti. Danos, Señor, una fe que no se apoye en lo que vemos, sino en la firmeza de tu palabra. Una fe que no necesite pruebas continuas para mantenerse viva, sino que descanse serenamente en tu fidelidad. Señor Jesús, aquel hombre no acudió a ti por sí mismo, sino en favor de un criado suyo que sufría. Nos dio una buena lección de caridad, porque la fe, la verdadera fe, nunca es egoísta. Quien cree de verdad lleva en el corazón también el sufrimiento de los demás, experimenta la compasión por los demás, se convierte en intercesor de los demás. También nosotros queremos presentarte hoy, Señor, a tantas personas que viven postradas por la enfermedad, por la soledad, por el miedo, por la pobreza, por el pecado, por la desesperanza. Las víctimas de tantas catástrofes y desastres naturales, por las víctimas de tantas guerras. Te presentamos, Señor, a aquellos que ya no tienen fuerza para rezar, quienes han perdido ya la ilusión de vivir, quienes sienten que nadie se acuerda de ellos. Haznos, Señor, comprender que nuestra oración puede convertirse en un puente por el que tu gracia llegue hasta tantos hermanos necesitados. Y la oración también es un puente por la que el grito de estos llegue a nosotros con claridad. Señor Jesús, nos conmueve escuchar aquellas palabras que repetimos antes de recibirte en la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. ¿Cuántas veces en la misa las hemos pronunciado distraídamente, sin detenernos en la profundidad de estas palabras? El centurión no se desprecia a sí mismo. Diríamos que incluso se considera un hombre sensato. Sin embargo, reconoce quién eres tú y quién es él. Esa es la verdadera humildad, no negar los dones recibidos,
sino reconocer que todo lo bueno procede de ti. Líbranos, Señor, de la soberbia que nos hace creer que podemos salvarnos solos, y líbranos también de la falsa humildad que nos paraliza. Haznos vivir siempre en la verdad, Señor, sabiendo que somos pobres pecadores, eso sí, pecadores inmensamente amados por ti. Señor, y él añadió, basta que lo digas de palabra. Era la suya una confianza inmensa y conmovedora. Aquel hombre estaba convencido de que tu palabra poseía una eficacia absoluta. Tu palabra realizaba aquello que decía que anunciaba. Nosotros, en cambio, Señor, tantas veces escuchamos el Evangelio sin permitir que transforme nuestra vida. Leemos la palabra de Dios, escuchamos homilías, comentarios, rezamos salmos, y sin embargo, Señor, seguimos dudando de que tu palabra tenga verdaderamente poder para cambiar nuestro corazón. Concédenos, Señor, la gracia de escucharla como quien escucha una promesa segura, una voz que nunca engaña, que nunca consideremos el Evangelio como un bonito conjunto de doctrinas, sino como la fuerza misma de Dios que actúa en quienes creen. Señor Jesús, tú te admiraste de la fe de aquel centurión. Qué misterio tan hermoso pensar que nosotros podemos alegrar tu corazón con nuestra confianza o entristecerlo con nuestra incredulidad. Por eso, Señor, no queremos vivir una fe rutinaria, tibia, superficial, no. Queremos una fe que te haga sonreír, una fe que permanezca firme cuando llegan las pruebas, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el dolor oscurece el horizonte. Enséñanos a creer incluso cuando no comprendemos tus caminos, porque sabemos que nunca dejas de conducir nuestra historia hacia un bien mayor. Nos impresionan también, Señor, tus palabras sobre quienes vendrán de Oriente y de Occidente para sentarse en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Nos recuerdas que nadie posee derechos adquiridos delante de Dios. No basta con haber nacido en una familia cristiana o con frecuentar la iglesia o con conocer la doctrina. No, lo decisivo es responder cada día a la gracia. Presérvanos, Señor, de la peligrosa ilusión de pensar que ya estamos convertidos, porque llevamos muchos años siguiéndote. Cada jornada es una llamada nueva a la fidelidad, una oportunidad única para renovar el amor y la esperanza de nuevo. También nosotros, Señor, podemos parecernos a aquellos hijos del reino que terminaron quedándose fuera por falta de fe. Qué seria advertencia para nuestra vida espiritual. Podemos acostumbrarnos tanto a las cosas santas que dejemos de maravillarnos ante ellas. Podemos participar en la liturgia y sin embargo tener el corazón lejos de ti. Podemos hablar mucho de Dios, pero escuchar muy poco a Dios que nos habla a nosotros. Despiértanos, Señor, de toda rutina espiritual, que nunca demos por supuesto el don inmenso de conocerte. Conserva siempre en nosotros el asombro agradecido de quien descubre cada día que el Evangelio sigue siendo una buena noticia. Cuando le dijiste al centurión aquello de que te suceda según has creído, comprendemos que la fe abre espacio a tu acción, no porque tú dependas de nosotros, sino porque respetas
profundamente nuestra libertad. Por eso te pedimos que aumentes nuestra capacidad de confiar. Hay situaciones en nuestra vida que parecen bloqueadas, personas por las que rezamos sin ver cambios, o heridas que continúan abiertas sin cicatrizar por mucho que pedimos, proyectos que no se realizan. Señor, danos perseverancia en la oración, que nunca dejemos de esperar. Tu tiempo, Señor, no coincide exactamente con el nuestro, pero sabemos, creemos que siempre es mejor. En la segunda parte del Evangelio, Señor, hemos leído cómo entraste en casa de Pedro y encontraste a su suegra enferma. Tú no te ocupas solamente de los grandes acontecimientos, sino también de esas pequeñas enfermedades o dolencias, problemas que puedan darse al interior de una familia. Nos permites comprender a partir de este episodio que nada de lo que nosotros vivimos te es indiferente. Te interesa todo lo nuestro, nuestras alegrías, nuestros cansancios, nuestras preocupaciones domésticas, nuestro trabajo, nuestro descanso. Queremos, Señor, abrirte verdaderamente las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra comunidad, por supuesto, las de nuestro corazón, para que tú seas verdaderamente el Señor de toda nuestra existencia. Bastó, Jesús, que tocaras su mano, la mano de la suegra de Pedro, para que desapareciera la fiebre. También nosotros necesitamos que toques tantas zonas enfermas de nuestra vida. Hay fiebres que afligen el cuerpo, pero también existen fiebres del alma. La impaciencia que nos consume es como una fiebre. La ira que nos domina, que arde en nosotros, arde como la fiebre. La envidia que nos amarga, la ambición que nos quita la paz, el miedo que nos paraliza, el desánimo que arrebata la esperanza que teníamos. Acércate también a nosotros, Señor. Pon tu mano sobre nuestras heridas interiores y devuélvenos esa paz que solo tú puedes darnos. La primera reacción de aquella mujer curada fue, Señor, ponerse a servirte. No utilizó ese don recibido para encerrarse en sí misma y simplemente para querer descansar y atender al cuidado de su salud. No, ella utilizó el don recibido para entregarse a sí misma. También nosotros corremos el riesgo de buscarte solo cuando necesitamos algo, necesitamos ayuda. Señor, enséñanos que toda gracia recibida debe llevarnos a realizar una misión. Cuanto más experimentemos tu misericordia, más disponibles tenemos que hacernos para servir a nuestros hermanos. Toda gracia recibida de ti es un regalo, pero también implica o conlleva una responsabilidad. Toda gracia recibida de ti invita al diálogo, a la comunión, a la correspondencia. Y por supuesto esta correspondencia empieza por la acción de gracias, pero no termina en ella, sino que va más allá, mira más hacia allá, mira a nuestros prójimos. Señor Jesús, que nuestra oración desemboque siempre en la caridad, que nuestra contemplación produzca frutos
concretos de entrega, paciencia y generosidad. Santa Teresa de Jesús lo expresa muy bien cuando se pregunta ¿para qué es la oración? ¿Para qué es? Pues ella misma responde, para que se produzcan obras. Sigue diciendo el Evangelio, Señor, que al caer la tarde acudieron a ti muchos enfermos y endemoniados, y tú no rechazaste ninguno. Es un gran consuelo saber que nunca cierras las puertas a quien te busca. También nosotros llegamos a ti con nuestras esclavitudes, unas visibles, otras escondidas, porque solo tú conoces ciertas cadenas que nos atan. Hay luchas interiores que quizás libramos sin que nadie las imagine, pero nada de eso te escandaliza a ti, Señor. Tú has venido para liberar, para sanar, para levantar. Danos la valentía de presentarte toda nuestra verdad, sin máscaras, seguros de que tu misericordia es siempre mayor que nuestra miseria. Y el Evangelio de hoy, Señor, termina recordándonos que tú cargaste con nuestras dolencias y tomaste sobre ti nuestras enfermedades, como afirmó el profeta Isaías. Antes incluso de que llegara la cruz, toda tu vida era ya un continuo cargar con el sufrimiento humano. No permaneciste distante ante el dolor del mundo, Señor, sino que entraste en él para transformarlo desde dentro. Ayúdanos a comprender que también nuestras cruces, unidas a la tuya, pueden convertirse en un camino de salvación. Que cuando el sufrimiento llame a nuestra puerta, que no nos alejemos de ti, sino que aprendamos a descubrirte precisamente allí, compartiendo nuestro peso, sosteniendo nuestra esperanza. Jesús, queremos terminar esta oración nuestra de hoy, pidiéndote que nos concedas una fe semejante a la del centurión, humilde para reconocernos necesitados, confiada para abandonarnos a tu palabra, perseverante para no desanimarnos jamás y generosa para que nos lleve a interceder por nuestros hermanos. Haz de nosotros discípulos que crean antes de ver, que esperen antes de comprender y que amen antes de recibir recompensa. Y que cada vez que en la Santa Misa digamos, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, en mi casa, esas palabras broten de un corazón verdaderamente convencido de que una sola palabra tuya basta para sanar nuestras heridas y fortalecer nuestra esperanza y renovar por completo nuestra vida. Que así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.